Entonces, cuéntame, videoclip. Bravo. Apuesto a que el primer videoclip, déjame pensar, Anda. Michael Jackson, Thriller. Te has adelantado un poco, pero has detectado un hito, porque el vídeo del que estás hablando ha sido seguramente uno de los videoclips más famosos de todos los tiempos. Probablemente. Sin embargo, necesitamos retroceder un poco más. Antes de nada, debemos tratar de comprender qué es un videoclip. Sí, anda, Bueno, el videoclip es una filmación que se realiza sobre una canción. Sustancialmente tiende a amplificar el impacto emotivo de una canción o a poner en vídeo, en imágenes, las emociones que la canción misma provoca. Hasta aquí lo entiendo. Puede tratarse de una simple toma del grupo que toca, o de forma más compleja puede tratarse de una serie de imágenes enlazadas precisamente a estas emociones de las que te hablaba. También puede contar una historia que puede ser o no ser la misma de la que se habla en el texto de la canción. Este videoclip, sin embargo, de este tipo, digamos, nos empuja un poco más allá, al ámbito de algo que tiene ambiciones artísticas. Haciendo un análisis muy sintético de lo que es un videoclip, diría que es una película promocional. Se trata de una filmación que se realiza cuando sale un nuevo sencillo, cuando viene presentada una nueva canción, que entra en rotación en los canales musicales. Dependiendo del número de veces que pasa en el arco de las 24 horas, se puede hablar de una rotación muy frecuente, es decir, de una alta rotación que puede llegar hasta 10 veces al día. Entonces te puedes imaginar, el vídeo lo llegarán a conocer muchísimas personas. Pero así la gente se cansa un poco, ¿no? Sí, se corre también ese riesgo, el riesgo de sobreexponerla, digamos. Sin embargo, tenemos que hablar del nacimiento del videoclip conectado a un personaje fundamental en la historia de la música. Elvis Presley. Sí. Sí, muy bien. O algo parecido. Bueno, captaste muy bien el significado de la figura de Elvis, porque no era solamente un cantante, era también una verdadera estrella del rock. Fue la primera estrella del rock de la historia, porque su manera de bailar, su comportamiento provocador y malicioso, su mirada incitante, todo en él ofrecía una imagen muy diferente a la tradicional, a la que quizá los jóvenes estaban acostumbrados, los hijos de familia estadounidenses de los años 50. ¿Ha tenido un efecto sobre las muchachas como el de los Beatles, por ejemplo? Fue un efecto antecedente al de los Beatles. Nosotros lo recordamos afín a este, pero en realidad fue Elvis el primero. ¿Pero qué necesitaba un personaje así? No era suficiente escucharlo por la radio y comprar los discos. Había que verlo. Y su representante, Tom Parker, tuvo la gran intuición de ir más allá de las normales noches en vivo, tratando de dar al personaje Elvis la mayor visibilidad posible. Y fue así que en 1956, cuando Elvis tenía ya 5 canciones en la lista de éxitos, organizó una serie de... 5. 5 canciones, imagina. Organizó una serie de apariciones en televisión en el Ed Sullivan Show, en el Stage Show, en donde, ¿recuerdas el 56? En donde Elvis se exhibió en vivo en televisión. La televisión era, además, en esos años en los Estados Unidos, un medio de gran difusión, mucho más usado, obviamente, que aquí en España, donde apenas estaba empezando la televisión. De este modo, Elvis pudo llegar a un público mucho más amplio y a un público que no veía la televisión hasta ese momento, a los adolescentes. En este caso, el impacto mediático fue realmente muy grande. Ahora estoy empezando a entender un poco la evolución de los videoclips, porque antes se hablaba de televisión en vivo y ahora se habla de MTV, videoclip, vídeo... Exacto, es un camino muy natural, pero que ha tenido varios varios pasos. Después de Elvis, justamente lo mencionaste antes, el grupo que tuvo el más grande impacto mediático fueron seguramente los Beatles. Recuerdo haberlos visto en televisión, los gritos de las chicas. Sí, era realmente algo increíble. Pero todo esto sucedió no solamente gracias a sus canciones, había que verlos. Por eso se organizó, por ejemplo, la retransmisión de un concierto en el London Palladium, en Inglaterra, donde hubo 15 millones de espectadores. Seguramente fue algo más grande respecto al público que normalmente asistía a los conciertos. En Estados Unidos, su aparición en el Ed Sullivan Show, en el que también ya había estado Elvis, tuvo 73 millones de espectadores. La entrada en el mercado estadounidense de este grupo proveniente de Inglaterra fue inmediatamente extraordinaria. Podemos comprender bien lo importante que empezó a ser también para la televisión la posibilidad de transmitir filmaciones de este tipo. Pero hoy una audiencia así es casi imposible. Bueno, digamos que hoy ha habido una gran evolución.
Pero después de esas primeras exhibiciones televisivas, aquellos que manejaban las televisiones en esos años empezaron a pensar en la creación de una transmisión que fuera destinada a este público de adolescentes, que normalmente no hacía parte del público televisivo. En el 64 nace para la BBC en Inglaterra la transmisión Top of the Pops. Se trataba de mandar en onda las exhibiciones en vivo de las primeras 30 canciones de la lista de éxitos inglesa, en ese momento los más altos en la lista. Ujú. Pero esta situación tenía un inconveniente. Porque ¿Cuál? quizá un grupo o un cantante permanecía en la lista por varias semanas, como de hecho sucedía, y cada semana tenía que exhibirse en vivo en la misma transmisión y con la misma canción. Sí. Entonces, ¿qué sucedió? Que los productores discográficos empezaron a crear promoclips, pequeños vídeos que empezaban a contar la historia de un sencillo, en realidad de manera muy simple. Solamente era la filmación del grupo que tocaba y esto se podía transmitir en la televisión. Pero esa transmisión de la que has hablado, Top of the Pops, me recuerda a una transmisión estadounidense que se llamaba American Bandstand, con Dick Clark, y después también estaba Soul Train. Estaban estructuradas De la misma manera, sí. Exacto. Esta fue una primera evolución, digámoslo así, de la música en televisión, y ahora dentro de poco hablaremos del nacimiento del primer videoclip de verdad. Let's go, baby.